Y para empezar, permítame dar una breve introducción, un recorderis de lo que hemos expuesto junto con mi hermano hasta este punto. En primer lugar, vimos en Hebreos capítulo 11, los primeros versículos, vimos un concepto que traía el autor de Hebreos sobre la fe. Hicimos la aclaración en su momento de que este no es todo el concepto de lo que encierra la fe. El autor quería buscar algo. El autor quería buscar que sus oyentes prestaran atención a tres elementos importantes dentro de este concepto. Recordamos entonces el concepto es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos tres elementos, ¿cuáles eran? La certeza, la convicción y el objeto sobre el cual reposa la fe. Habíamos dicho que la certeza es el conocimiento pleno de que algo es seguro, y la convicción va más allá de eso. La convicción va hasta el punto de la acción. El haber entendido esta verdad como segura, al haberla interiorizado, me lleva a actuar en consecuencia. Y por último, el objeto de la fe. El objeto de la fe, en los ejemplos que dimos, era o es Dios mismo. ¿Por qué Dios mismo? Porque es Dios quien dijo algo a Abel, quien dijo algo a Enoc y quien dijo algo a Noé, y en consecuencia los tres actuaron. Para que recordemos, veamos entonces qué sucedió con Abel. Con Abel, Dios, ¿qué le había ya indicado? A través de sus padres. Seguramente Adán y Eva ya le habrían comunicado sobre todo lo que sucedió en el paraíso, la caída. ¿Y de qué estaba enterado entonces Abel? De todo esto. En consecuencia, él sabía de que Dios había cubierto los cuerpos de Adán y de Eva por un sacrificio. En consecuencia, Abel actúa ofreciendo de sí lo mejor para su Señor. Vimos después a Enoc, pero no sin antes que identifiquemos juntos esos tres elementos en Abel. La primera es la certeza, lo que le dijo a Adán y Eva de que Dios dijo para Abel fue una realidad, fue algo verdadero. La convicción lo llevó entonces a actuar. ¿Qué es lo que Abel hacía según lo que vimos la última vez que estudiamos? Este punto daba lo mejor de él y ofreció un mejor sacrificio que el que ofreció Caín, alumbrándonos a todos de que esto era una premonición de lo que habría de suceder en el futuro. Recordemos que la promesa que se le dio a Adán y a Eva en Génesis 3:15 es que en algún momento en el futuro vendría entonces un Mesías. Vemos nuevamente en Enoc, el autor de Hebreos llama entonces a otra persona antes del diluvio, llama entonces a Enoc como ejemplo. ¿Qué ejemplo coloca de Enoc? Que caminó con Dios. El hecho de caminar con una persona implica que yo estoy de acuerdo con esa persona. Les pido por favor que me acompañen en sus Biblias, ubiquen Amós 3, versículo 3. 3, versículo 3, para hacer énfasis en qué significa caminar con, qué implica. Amós 3:3 dice lo siguiente: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Así que podemos ver entonces que si Enoc caminaba con Dios, entonces estaba de acuerdo con ¿qué? Con todo lo que Dios le decía, tanto que caminaba con Dios. El caminar hace referencia a un progreso. Así que en Enoc tenemos entonces un progreso en su caminar con Dios y progresaba también en la fe. Pero ¿por qué el autor de Hebreos quería tener estas dos referencias? Primero, quería una fe obediente como la de Abel. En segundo lugar, quería entonces una fe en constante crecimiento como la de Enoc. Y por último pone de ejemplo a Noé. Cuando coloca de ejemplo a Noé, en una época
o en un momento muy particular, en un momento en donde no hay referencia por las condiciones en las que Génesis nos dice que estaba la tierra, donde para ninguno era lógico ni obvio de que lloviera, de que en un sitio donde no había mar se le pidiera a Noé construir un arca y hacer toda la empresa que intentó hacer o que inició a hacer. ¿Esto qué conllevaría? Conllevaría a muchas burlas. Seguramente el hacer un arca en un lugar donde no hay mar era para que Noé fuese un punto de referencia para burlarse de él, para hacer dichos de Noé en su momento, pero Noé tenía algo claro. A él no le importaba lo que podían decir los demás de él. Él solamente tenía claro que fiel es el que prometió y el que advirtió que vendría un diluvio y que acabaría con todo. Por eso coloca el autor de Hebreos a Noé de ejemplo, porque una vez más vemos en Noé estos tres elementos. Primero, él cree firmemente en que lo que Dios dice es veraz. En consecuencia, él actúa y hace un arca. Por último, esto que lo lleva a obrar es porque su fe la puso en el objeto que realmente requiere y merece nuestra atención, Dios mismo. Ahora, ¿por qué lo separa en dos partes? Estos tres personajes son antes del diluvio. Ahora él quiere hablar de personajes preponderantes después del diluvio. Es por esto que hoy hablaremos entonces de un personaje al cual los judíos se sienten muy honrados de llamarlo su padre. El autor de Hebreos sabe esto, por eso lo llama a él de primeras, porque sabe que los judíos le tienen mucho aprecio a Abraham. Así que el autor de Hebreos, sabiendo y conociendo esto, va a buscar entonces que mostrarles a los oyentes de la iglesia del siglo I que estos tres elementos también estaban en Abraham, que la doctrina de la fe no es algo nuevo, es algo que viene ejerciéndose desde el principio de este mundo. Así que les pido por favor que me acompañen viendo este estudio de Hebreos 11, del 8 al 19, bajo tres encabezados. El primero, la obediencia que demanda la verdadera fe. La obediencia que demanda la verdadera fe, y lo veremos desde los versículos 8 al 10. Después veremos la perseverancia de la fe. Lo veremos en los versículos 11 al 16. Y por último veremos una fe inquebrantable. Versículos 17 al 19. Les pido entonces que para que abordemos nuestro primer punto, la obediencia que demanda la verdadera fe, lean conmigo por favor Hebreos capítulo 11 y veremos los versículos del 8 al 10. Hebreos 11 y veremos los versículos del 8 al 10. Leo para ustedes. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bien, veamos entonces por partes este versículo. Primero veamos el versículo número 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Recordamos que esto ya lo habíamos visto en los sermones en Génesis 12, en donde el Señor hace el llamado a Abraham para que salga de su tierra y de su parentela. Pero el autor de Hebreos llama este ejemplo de los muchos que hay, él prefiere comenzar por ahí. ¿Por qué motivo? Noten ustedes que el texto dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué quería confrontar el autor de Hebreos? Recordemos
que los judíos de la iglesia del siglo I, creyentes, estaban enfrentándose a una situación difícil. Primero, era muy complicado para ellos decir: lo que pasa es que el Mesías ya llegó y ya no es necesario hacer los sacrificios. ¿Qué le iban a contestar a ellos? ¿Cómo dice eso si el templo aún está en funcionamiento? Recordemos que el templo fue derrumbado en el año 70. En ese momento el templo seguía funcionando. Así que para ellos era difícil, así que juzgarlos duramente sería un error de parte nuestro, porque nosotros ubicados desde este momento con una vista superior, habiendo visto que en el año 70 ya había sido derrumbado, no podemos juzgarlos duramente y decirles: pero ¿por qué no creyeron? Era obvio, los sacrificios iban a cesar porque el Mesías vino y hizo el último sacrificio, era obvio que eso no debería de hacerse, pero no podemos ser así. En consecuencia, el autor de Hebreos utiliza estos ejemplos para mostrar de que Abraham también Dios lo pondría bajo la misma situación. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y noten lo que dice: y salió sin saber a dónde iba. Ubiquémonos un momento en la época de Abraham y pongámonos en los zapatos de Abraham. Pensemos de que estamos con nuestros padres, hermanos, familiares, en un lugar idólatra. Recordemos que era Ur de los Caldeos, en donde hay testimonio en las escrituras por Josué de que eran idólatras esa sección. Ahora, que de un momento a otro un familiar diga: no, lo que pasa es que Dios me dice que me vaya. Y la pregunta obligatoria es: bueno, ¿y para dónde? Y él dice: no, me voy, pero no sé para dónde. ¿A qué lo estaban sometiendo? Lo estaban sometiendo a la burla y a obedecer a Dios, a un mandato que él había dado. Si yo le digo: me voy de donde estoy bien, donde estoy creciendo, donde tengo el dinero, donde estoy haciendo toda mi familia, me voy para un lugar que no sé para dónde es, porque Dios me dijo o porque una voz me ubicó y me dice, pues eso es objeto de burlas para Abraham. Eso es someterlo a un momento difícil a Abraham. Pero ¿qué dice el texto? Por la fe, Abraham. Entonces tenemos nuevamente los tres elementos. El primer elemento, la convicción. Él sabe de que Dios le dijo. Al saber de que Dios le dijo eso a Abraham, significa entonces que es Dios mismo quien es el objeto de su fe, quien es fiel en todo lo que Él dice, tanto en sus promesas como en sus amenazas, y en consecuencia recibo todo lo que Él dice y le creo. En consecuencia, ¿qué hizo Abraham? Se fue, es decir, actuó. Entonces tenemos una vez más los tres elementos de la fe. Tenemos la convicción, tenemos la certeza, la convicción y el objeto sobre el cual descansa nuestra fe. Eso hizo Abraham. Pero ¿qué quiere el autor de Hebreos con este ejemplo? Que los oyentes de la iglesia del siglo I hagan lo mismo. Que ellos se identifiquen con Abraham, de que si son descendientes de Abraham, en consecuencia deben hacer lo mismo. ¿A qué estaban sometidos los oyentes de la iglesia del siglo I? A la burla también, porque seguramente creer en un Mesías que viene nacido de una virgen, seguramente como hoy en día nos sucede mucho a nosotros en los lugares intelectuales donde dicen que es imposible que venga una persona nacida de una virgen, que eso es antinatural, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto por desconocimiento de lo que la misma escritura enseña de cómo habría de venir el Mesías. Sin embargo, al punto al que voy es que el autor de Hebreos quiere ubicar a los oyentes de la iglesia del siglo I, que ellos también están enfrentando una situación difícil, tal cual como Abraham la enfrentó. Pero ¿cómo respondió Abraham ante esa situación? Respondió con fe. ¿A qué se invita a los oyentes de la iglesia del siglo I? Que respondan igual, con fe. Seguimos. Por la fe, versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dejemos ahí. El hecho de que en el texto puedan ver ustedes que el autor de Hebreos remarca no toda la vida de Abraham. Él no está interesado en las caídas de Abraham. Él está interesado en las obras de fe de Abraham.
porque de esto se trata el tema, de poderle mostrar a los oyentes de la iglesia del siglo I que actúen igual que Abraham. Por eso remarcó en el versículo 8 de que obedeció y salió del lugar de donde Dios le había dicho que tenía que salir hacia donde Dios le demarcaba. En segundo lugar, una vez estando en la tierra prometida, ¿cómo y en qué condiciones habitó Abraham? Habitó como un extranjero. ¿Pero por cuál motivo? Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Aquí el autor de Hebreos, recordemos que es como si estuviéramos escuchando un sermón en la iglesia del siglo I. Es como el pastor de la iglesia del siglo I, pastoreando sus ovejas, y con esto él quiere enseñarles algo. Les quiere enseñar que la actitud de Abraham en la tierra, con el hecho de establecerse en la tierra como un extranjero y sentirse como tal, y colocar tiendas, significaba que él no quería colocar sus cimientos en esa tierra. Él estaba ya viendo ahí, en ese punto de la vida, otra cosa, algo distinto a lo que no vieron sus postreras generaciones. Y es lo siguiente: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Pregunta: ¿acaso esa no es la tierra que Dios le dijo a Abraham que tenía que ocupar? ¿No era esa la tierra prometida? Si era la tierra prometida, lo que uno se pregunta es: ¿por qué habitar en la tierra prometida en tiendas de campaña? ¿Por qué no fortificar una ciudad? El texto, o más bien el Espíritu Santo, nos quiere revelar qué es lo que había en esencia en el corazón de Abraham. En el corazón de Abraham no estaba el que, como Dios me prometió esta tierra, entonces vamos a fortificar aquí una ciudad. En ese punto de la vida, Abraham ya estaba viendo, era otra cosa distinta. Sí era la tierra prometida, pero él la estaba viendo como un tipo y una sombra del cielo mismo. Sigamos leyendo para que podamos llegar a esa conclusión. Noten ustedes el versículo 10. ¿Por qué se comportaba como extranjero? ¿Por qué se comportaba colocando tiendas sin... Ustedes saben que una tienda de campaña no tiene cimientos. Una tienda de campaña la levanta uno fácilmente y se va para otra parte. Pero si era la tierra prometida, ¿por qué no se estableció ahí? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que el mismo Espíritu Santo nos contesta el motivo por el cual Abraham, habitando en la tierra prometida, teniendo dinero, porque el texto, la escritura, nos deja saber en Génesis de que Abraham tenía el dinero para poderlo hacer, tenía el dinero para poder construir allí lo que él quisiera, pero no lo hizo. Para apoyar mi punto, quiero pedirles que por favor ubiquen Génesis 13, el versículo 2. Génesis 13, versículo 2, para que veamos las condiciones de Abraham. Abraham entonces estaba en un lugar que Dios le había prometido que era para él. Segundo, habitaba como extranjero en la tierra que Dios le prometió que era para él. Habitaba con tiendas de campaña y no fortificó una ciudad, pero tenía la forma de fortificar una ciudad. ¿Qué dice Génesis 13, versículo 2? Y Abraham era riquísimo en ganado, y Abraham, noten que aquí no habían cambiado el nombre, y Abraham era riquísimo en ganado, disculpen, en plata y en oro. ¿Tenía Abraham cómo construir una ciudad? ¿Tenía las maneras? ¿Tenía las formas? Sí, pero su vista y su mirada no estaba aquí. Su vista y su mirada estaba en el cielo, en el lugar en donde realmente hay una ciudad con fundamento. Noten ustedes que en el versículo 10 el Espíritu Santo nos dice a través del autor de Hebreos qué había en el corazón de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bien, ahora veamos otra cosa en particular. Tenemos a Abraham viviendo en tiendas de campaña. ¿Una tienda de campaña es muy segura? Una tienda de campaña puede venir un ladrón, romperla, robar las cosas y llevárselas. ¿Qué era Canaán? ¿Y qué había en Canaán en aquellos tiempos? Les pido por favor que tengan en referencia, yo voy a leer para ustedes
Números 13, 32, 33, para que ustedes vean la tierra prometida, el lugar a donde fue llevado Abraham, las condiciones en las que él comenzó a vivir, pero ¿cómo es Canaán? Números 13, 32, 33. Voy a leer para ustedes. La tierra por donde pasamos para reconocerla. Recuerden ustedes que en el contexto estamos cuando enviaron a los espías a reconocer la tierra de Canaán. ¿Cuál fue el informe que dieron ellos? A excepción de Josué y de Caleb. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Esa es la tierra en la que él estaba. Esa es la tierra en la que estaba Abraham, viviendo en tiendas de campaña. Pero, ¿qué es lo que quiere mostrarnos con esto el autor de Hebreos? Primero, colocaron a Abraham en una situación difícil al irse de su tierra, pero obedeció a Dios y se fue. Así que obró con fe, actuó con fe. Ahora, ¿en quién estaba puesta la confianza en Dios de que si le prometió a Abraham de que a través de él iban a ser benditas todas las naciones, a quién confió él su seguridad? A Dios mismo en semejante lugar como este. Ahora, para que sigamos avanzando en este punto, ¿con quién vivió, con quién vivió Abraham en tiendas de campaña para levantarlas, para luego moverse, levantarlas y luego moverse? ¿Con quién vivió todo esto? Según el texto. Dice el texto que esto lo hizo con Isaac y con Jacob, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Esto lo que nos muestra, o lo que quiere el autor mostrar, es que este tipo de actitud también estuvo en Isaac y estuvo también en Jacob. ¿Qué significa esto? Que Abraham, como un buen padre, influyó todo esto en sus hijos y en sus nietos, y lo mismo hizo Isaac, y ellos, por la operación de Dios, no miraban esta tierra como algo en donde asentarse. Ellos también estaban viendo lo mismo que veía Abraham. Miraban entonces un cielo en donde encontraban una ciudad con fundamento. Esto lo hizo intencionalmente el autor de Hebreos porque quiere decirles, miren, hay algo particular en Abraham, y es que todos los hijos de Abraham obran en unidad y actúan igual que actúa Abraham. Así que si ellos se consideraban hijos de Abraham, tendrían que actuar igual que su padre Abraham. Recordemos que en las discusiones que tenían con el Señor los fariseos, ¿qué decían? Abraham tenemos por padre. Ellos se jactaban mucho de que tenían a Abraham por padre. ¿Y qué les contesta el Señor? Si Abraham fuera su padre, entonces las obras de Abraham harían. ¿Y cuáles son esas obras? Estas que estamos viendo aquí. Unas obras de fe. Así que tanto Abraham como Isaac como Jacob obraban entonces de la misma manera como actuaba Abraham. ¿Cómo actuaba? Actuaba con fe. Eso mismo se le está demandando a los oyentes de la iglesia del siglo I. Actúen con fe. ¿Hay persecución? Sí. Otra cosa, ¿vino el Mesías? Ustedes saben que sí vino, pero no tenían el panorama sino solamente del Mesías como el rey y como profeta. Pero el autor de Hebreos ampliamente les mostró que también era sacerdote, el sumo sacerdote, el cual vendría entonces a ser el último sacrificio, el definitivo, lo cual haría que todo el sistema sacrificial hubiese cumplido su función, apuntar al último sacrificio que haría entonces el Mesías. Esto ya fue así, esto ya se hizo así porque Dios es fiel cumpliendo sus promesas. A esto los estaba invitando entonces el autor de Hebreos. Hagan lo mismo que hizo Abraham, Isaac y Jacob. Y al llamar a Isaac y a Jacob que moraban en tiendas igual, lo que quiere decir el autor de Hebreos es a tanto Isaac como Jacob hacían lo mismo que hacía Abraham. Hagan ustedes lo mismo que hace Abraham. Es la invitación que hacía. No solamente esto, influenció también a su esposa. Por eso les pido que me acompañen a Hebreos 11, 11 y 12.
El autor de Hebreos quiere con estos ejemplos mostrarles a los oyentes de la iglesia del siglo I que si ellos se jactan de ser hijos de Abraham, entonces deben hacer lo mismo que hacía Abraham. En nuestro segundo punto lo llamaremos la perseverancia de la fe. Hebreos 11, 11, 12. Leo para ustedes. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, disculpen, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que estaba a la orilla del mar. ¿Por qué el autor de Hebreos nos llama como ejemplo? La llama como ejemplo por 5 cosas. La primera, leamos nuevamente. Por la fe, también la misma Sara, o sea que Sara también tenía fe. Pero Sara estaba enfrentándose a una situación muy difícil. Se le había prometido que a través de la descendencia que habría de salir de Abraham y de ella, iba a venir entonces una multitud. Pero ella, al verse de edad de 90 años, estaba enfrentando una situación difícil de incredulidad. Sigamos leyendo. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril. Primer inconveniente. Gracias. Gracias. Primer inconveniente que el autor de Hebreos quiere que los oyentes y el Espíritu Santo quiere que todas las generaciones sepan que Sara era consciente de una situación. Dice el texto, Sara siendo estéril. Así que ella era consciente de la situación que estaba viviendo. Era estéril, pero tenía una promesa, que ella iba a ser madre de multitud de naciones. Así que lo primero que remarca el autor de Hebreos es los impedimentos que ella tenía en su fe. Si ella se mira a sí misma, va a encontrar 2 cosas. Primero, esterilidad. Segundo, que ya tenía 90 años. Es imposible, simplemente imposible, que con esas condiciones venga entonces un heredero. Segundo, dice el texto, recibió fuerza para concebir. Este punto, cuando preguntamos, y yo sé que muchos de nosotros lo hemos hecho, cuando preguntamos a nuestros padres, a nuestra madre, le preguntamos que cómo fue el embarazo de ella para cuando nosotros nacimos. Ellas dicen que fue doloroso. Se necesitaba algo y es fuerza para poder concebir. ¿Recuerdan ustedes que las mujeres, que cuando estamos en esto se les pide que por favor hagan un ejercicio de pujar? A una persona de 90 años pedirle algo así, se requiere que el Señor le conceda fe y le dé la fortaleza. Recibió fuerza para concebir, porque Sara hizo algo. Los 3 elementos de la fe que quiere remarcar el autor de Hebreos estaban en Sara. Así que ella creyó entonces en lo que Dios le dijo. Al creer entonces, actuó en consecuencia. Y el Señor, de manera misericordiosa, le proveyó de todo lo que necesitaba para que pudiera nacer aquel hijo. Tercero, entonces primero, muestra los impedimentos de su fe. Eso hizo el autor de Hebreos. Segundo, muestra el efecto de su fe. En tercero, muestra la constancia de su fe. Dice el texto que y dio a luz. Y dio a luz. ¿Qué significa esto? Que Sara entonces confió, una señora de 90 años, confió todo su embarazo a Dios, a que Dios lo llevaría a feliz término. Esto no siempre sucede con las mujeres. ¿Recuerdan ustedes la madre de Benjamín? Nació Benjamín y ella murió. Pero aquí tenemos algo distinto. Dios cuidó ese embarazo y lo llevó a feliz término. Nació el niño y ella pudo disfrutar de su niño. Cuarto, el fundamento de su fe. Ella, Sara, no era una mujer inconsciente. Ella sabía los impedimentos, ella sabía de la realidad que estaba viviendo y en consecuencia lo que hizo fue poner su fe en Dios. Pero ¿por qué el autor de Hebreos
ve en Sara este ejemplo, porque Sara también estaba enfrentando una situación difícil. A Sara se le prometió ser la madre de multitudes de naciones. A ellos, a los oyentes de la iglesia del siglo I, se les prometió algo, que un día, y lo mismo a todos sus ascendientes, y es la promesa de que un día iba a venir el Mesías. A ella se le prometió que iba a tener un hijo, y más adelante, a través de ese hijo, en todas sus generaciones, vendría el Mesías. Pero ellos estaban enfrentando incredulidad, los oyentes de la iglesia del siglo I. Enfrentaban incredulidad porque no creían plenamente en el cumplimiento de la llegada del Mesías y en el cumplimiento de su muerte sacrificial, haciendo entonces que lo que apuntaba el sistema sacrificial ya fuese cumplido y no habría que esperarse nada más ni rendirse a ese sistema sacrificial. Sara también se enfrentaba a situaciones difíciles que ella enfrentó con fe. Una vez más se les invita a los oyentes de la iglesia del siglo I a enfrentar esa situación con fe. Y por último, para concluir este segundo punto, el autor dice lo siguiente desde el versículo 13 al versículo 16, y él hace la siguiente conclusión. Después de haber hablado de Abraham y después de haber hablado de Sara, dice lo siguiente el autor: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Recordemos que cuando el Señor le dijo la promesa a Abraham, él se fue con su esposa. Tenemos alguna referencia de que la esposa hubiese dicho algo: oye, pero Abraham, ¿cómo se le ocurre salirse de la tierra de donde estamos bien y nos vamos a ir todos? Actuó entonces Sara con fe, actuó entonces Sara y confió en lo que Dios le dijo a su esposo y salieron a la tierra prometida. Por eso dice el texto: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto concluye entonces el autor de Hebreos de la forma en la que Abraham, Isaac, Jacob, la misma Sara, veían la promesa, no para asentarse aquí, sino veían la tierra prometida como un tipo, una sombra, de donde ellos querían llegar entonces a una ciudad celestial. Es por eso que el apóstol Pablo muchas veces nos dice en sus textos de que somos ciudadanos del cielo, es decir, la misma visión que tenía Abraham, Isaac y Jacob. Por eso no se establecieron sino en tiendas, no quisieron construir ninguna ciudad. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo primero que hizo Caín cuando fue expulsado del paraíso? Fortificar una ciudad, construir una ciudad, porque él sí tenía sus ojos aquí, para él, y hacer una fortificación para él. Por último, el último punto, una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. Permítanme leer para ustedes los versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Terminando este punto, notemos algo bien particular. Noten ustedes que en los ejemplos que nos da el autor de Hebreos nos está mostrando un progreso de la fe de Abraham. Primero nos está mostrando cuando lo llamó. Segundo, las dificultades que seguramente tenían con su esposa por la situación que ella tenía y cómo él influencia a su esposa para que ella coloque también su fe en Dios. Dios le prometió ser madre de multitudes.
También vemos que entonces Abraham influenció sobre Isaac y sobre Jacob, para que ellos tampoco pusieran su mirada aquí, sino allá, en lo alto. Y por último, termina el autor de Hebreos con este ejemplo mostrando el progreso de Abraham, mostrando que aún cuando Dios mismo le pidió que entregara a Isaac, sabía entonces Abraham, porque ya había pasado por mucho y su fe era tan fuerte como para creer, si Dios prometió de que el niño viviría y él sería la descendencia, Dios habría de cumplir su promesa, y si el niño muriera, Dios lo resucitaría. Así es como el autor de Hebreos entonces remarca nuevamente esos tres elementos de la fe. Marca entonces la certeza, la convicción y el objeto sobre quien está reposando mi fe. La certeza en el sentido de que Abraham sabe que Dios fue el que prometió. Si Dios prometió que habría de vivir ese niño para que luego se formara una nación grande, habría de ser así, así sea que tocara resucitarlo. Obedeció a Abraham, fue y ofreció a Isaac como sacrificio. Lo hizo sabiendo de que Dios iba a cumplir su promesa. Tenía su fe puesta en el único objeto sobre el cual es digno de que todos nosotros pongamos nuestra fe, Dios mismo. Así que, para cerrar aquí, el autor de Hebreos le pide a los oyentes de la iglesia del siglo I y a nosotros también, que ante estas situaciones en las que ellos estaban enfrentando de incredulidad, respondan igual que Abraham, que respondan con fe. Así como cuando nosotros se nos juzga bastante por conservar y cuidar del día del Señor completo, nuestros familiares pueden quizás burlarse de nosotros porque ese día fue la final de Colombia, ese día es la final de la Copa Mundo, y nosotros respondemos, no, debo ir a la iglesia, debo asistir a la iglesia. Tenemos el cumpleaños de X o Y persona, no puedo, el domingo es el día del Señor. Este tipo de cosas y de situaciones en las que nos enfrentamos, el Señor nos pide entonces que respondamos igual que Abraham, que respondamos con fe. Bien, hermanos, hasta aquí, hermanos, les pido por favor cerremos en oración y terminamos aquí. Padre eterno, agradecemos, Señor, este momento en el que nos permites reflexionar sobre tu palabra. Permítenos llevar a la práctica todo esto que hemos aprendido y que también nosotros respondamos igual que nuestro padre Abraham, porque ciertamente tus santos elegidos somos hijos de Abraham. Te rogamos, Señor, nos permitas obrar igual. Ante muchas situaciones, obrar con fe. Ante todas las situaciones, obrar con fe. Ayúdanos a progresar como lo hizo Abraham en su fe. Y permítenos tener al final del día una fe inquebrantable. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.